entre las tantas falacias y mentiras que tenemos que soportar de cierta progresía nacional defensora de una oligarquía, que en su visión ridícula del mundo llaman nacional y popular, está el vendernos buzones tales como el de una Rusia cercana a Latinoamérica, nada imperialista y respetuosa de los derechos humanos. En junio de 2013 fue adoptada en Rusia una ley contra la propaganda homosexual, que condena la difusión de cualquier tipo de información sobre la homosexualidad dirigida a menores de edad con multas y penas de cárcel. El mismo Putin puso su firma para promulgarla, algo que la progresía nacionalista vernácula dejó pasar como dejaron pasar durante 12 años cualquier iniciativa en favor del aborto legal, seguro y gratuito. En el mismo lodo, pretenden vender una izquierda popular, tal como le llaman a sus experimentos los que renunciaron a sus ideas de izquierda y se vendieron al poder político de turno. Así las izquierdas reales y no las indignas e imaginarias, tienen que soportar al ya viejo y conocido oxímoron de peronismo de izquierda o la frase del neoliberal ecuatoriano Rafael Correa que habla de revolución ciudadana, entre otras burradas por el estilo, para defender sus modelos burocrático-autoritarios como si fueran la izquierda del siglo XXI. En su asqueroso mundo binario, es más fácil ocultar bajo la alfombra la homofobia de sus aliados imperiales a cambio de vaya uno a saber qué favores. El Parlamento de Hungría aprobó el martes 15, con los votos del partido gobernante Fidesz, del ultranacionalista Viktor Orbán y del opositor, también de derechas, Jobbik, una homófoba ley que, entre otras burradas, prohíbe hablar sobre homosexualidad en los programas escolares. Desde que llegó al poder en 2010, el gobierno de Orbán ha adoptado una serie de leyes que limitan los derechos de las disidencias y varios políticos han lanzado públicamente mensajes homófobos. En la Constitución de 2011, aprobada en solitario por el Fidesz, se impuso que el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer. El presidente del Parlamento y uno de los fundadores del Fidesz, László Kövér, ha comparado a los homosexuales que quieren adoptar con pedófilos. Alguna vez el presidente Orbán dijo: Hungría es un país tolerante y paciente con la homosexualidad, siempre que dejen en paz a nuestros hijos. Ya vemos que la hipocresía para justificar políticas antiprogresistas no es monopolio de nuestros presidentes, más bien es una pandemia. A continuación les brindamos el informe que Euronews hizo sobre el particular. Vamos a las imágenes. Una nueva ley húngara prohíbe hablar de homosexualidad en las escuelas. El partido del gobierno de Hungría, Fidesz, del ultranacionalista Viktor Orbán, aprobó una ley que, entre otros aspectos, prohíbe hablar sobre homosexualidad en los programas escolares. Equipara homosexualidad a pederastia. Esta ley podría tener consecuencias muy graves y creo que por desgracia las tendrá. Las consecuencias aquí irán desde el acoso en las escuelas hasta los suicidios a los que tendremos que enfrentarnos nosotros y la comunidad LGTBI. La comunidad LGTBI ya se encuentra en una posición extremadamente vulnerable en Hungría. La oposición votó dividida, unos en contra y otros salieron del hemiciclo. De esta manera, Orbán logró también enfrentar a la oposición, que ha decidido unirse desde la izquierda hasta el derechista Jobbik en una única candidatura electoral para las elecciones de 2022. El objetivo es desalojar al primer ministro del poder. El mensaje de hoy es que la oposición húngara dice no a esto y no participará en estos juegos. La forma en que esto se manifieste en el próximo periodo requerirá mucha coordinación y lo de hoy demuestra que todavía no se ha conseguido del todo. Pero espero que el mayor número posible de personas entienda que si hacemos lo que hace la oposición parlamentaria rusa, acabaremos donde ha acabado Rusia. Organizaciones de defensa de los derechos homosexuales recordaron que esta legislación es muy parecida a la que Rusia aprobó en 2013 sobre la propaganda gay, lo que conllevó un aumento de la homofobia en toda la Federación Rusa. Y la pauta nos lleva a los Estados Unidos, donde al parecer la vacunación está obteniendo resultados reales y no imaginarios. Tan es así, que con fuegos artificiales, el gobernador del estado de New York, Andrew Cuomo, anunció este 15 de junio el levantamiento inmediato de las principales restricciones por la COVID-19 en todo el estado, ya que el 70% de los adultos del mismo han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la enfermedad.
La celebración fue también un homenaje a los trabajadores esenciales del Estado durante la pandemia. Mientras celebramos el levantamiento de las restricciones y la reanudación de nuestra normalidad reimaginada, también reflexionamos sobre el duro trabajo de los trabajadores esenciales del Estado de New York y recordamos a aquellos que perdimos, dijo Cuomo. De ahora en adelante, los restaurantes podrán operar al 100% de su capacidad y el distanciamiento entre mesas ya no será necesario. Asimismo, los lugares que albergan grandes eventos también podrán operar a su máxima capacidad, siempre que los asistentes presenten una prueba de vacunación. Aquellos que no estén vacunados, deberán de presentar una prueba negativa de coronavirus y usar cubrebocas para poder ingresar a grandes eventos. New York fue el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos, registrando más de 50.000 muertes desde marzo de 2020. La cuestión fue usada casi como burla de la incapacidad del imperio por parte de los alcahuetes estatales vernáculos, que hoy hacen silencio y tratan de minimizar la vergüenza del mal manejo que hicieron de la pandemia y del colapso de la salud pública, fruto de la misma. Para celebrar el logro y el levantamiento de las restricciones, el Estado iluminó 13 sitios icónicos del Estado, entre ellos el edificio Empire State, en color azul y dorado. También lanzó fuegos artificiales en varios lugares para solaz de su gente. El Estado de New York también está implementando una campaña por valor de $40 millones para atraer turistas al norte del estado, aseguró Cuomo. Además, el próximo 7 de julio New York realizará un desfile para recibir el verano y agradecer su esfuerzo a los trabajadores locales esenciales. Desde el Heraldo Furioso felicitamos al pueblo del estado de New York por esta conquista, que sabemos se debió al esfuerzo colectivo de sus habitantes y, sobre todo, el de sus trabajadores esenciales. Dentro del estado de paranoia en la que se encuentran siempre los sectores antisemitas en la Argentina, muchas veces tolerados y encubiertos por el Estado, siempre a la espera de una invasión judía de la Patagonia y demás estupideces que solo pueden concebirse en esos seres de escasa materia gris, hoy pueden incorporar a su odio un hito más. Seguramente, todo lo que digamos a continuación sea tomado por estos cultores del nazismo vernáculo como una expresión más del sionismo internacional invadiendo las mentes con sus millones mal habidos. La campaña de vacunación masiva de Israel, que ya ha dado ambas dosis de la vacuna al menos a la mitad de la población, junto con las medidas de bloqueo, redujo el número de nuevos casos diarios, basados en un promedio semanal, de 8.600 en el pico de la crisis de salud a solo 19 este domingo. Actualmente hay 212 casos activos y 29 personas en estado grave. Por tal motivo, el Ministerio de Salud anunció que a partir del 15 de junio se levanta el requisito del uso de mascarillas en interiores, marcando el final de una de las únicas restricciones importantes de coronavirus que quedaban en Israel. No obstante, el ministerio subrayó que rigen 3 excepciones. Los trabajadores o residentes de las instituciones de asistencia social que no han sido vacunados o que no se han recobrado del virus, los geriátricos, los individuos que se dirigen a aislarse en cuarentena y los pasajeros de los vuelos. A continuación, les brindamos la reacción de unos niños israelíes en la escuela al enterarse que ya no deben usar barbijos. Son imágenes que nos gustarían ver de nuestros niños, aquí en nuestro país. Vamos a las imágenes. שבהחלטת הממשלה הוחלט שמהיום לא צריך מסכות גם בכיתות. אתה יכול לקרוא אותה. חברים, לא צריך מסכות. צריך להשאיר נקי, לא צריך מסכות, אבל צריך להשאיר נקי. מרוב התרגשות. אני חושבת שאתם שמחים. Mientras Rusia exporta sus vacunas al mundo, sin regalar ni una, obviamente, al parecer no logra que su población confíe en la vacunación y se está registrando, según el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, un aumento dramático de los casos. Moscú, por tal motivo, ha introducido la vacunación obligatoria para varios profesionales, incluidos los del sector servicios, según indica el decreto emitido este miércoles por Elena Andreeva, inspectora jefa de sanidad de la capital rusa.
Deberán vacunarse los trabajadores del ámbito del comercio, hotelería, transporte, sanidad, educación y cultura, así como los empleados de salones de belleza y gimnasios, y los funcionarios, entre otros. En su blog personal, el alcalde moscovita dijo: en última instancia, depende de cada uno vacunarse o no. Aparte de los esfuerzos posteriores de los médicos para curarte, y que es una cuestión personal siempre que estés en casa o en la casa de campo. Pero cuando sales a la calle y entras en contacto con otras personas, te conviertes involuntariamente o no en cómplice del proceso epidemiológico. Un eslabón en la cadena de propagación de un peligroso virus, agregando que además, si trabajan en una organización que atiende a un número indefinido de personas, en una epidemia, definitivamente ya no es solo asunto suyo, independientemente del equipo de protección personal que utilicen, subrayó. Asimismo, ha anunciado este domingo un nuevo incentivo en un intento de acelerar la campaña de vacunación entre los residentes de la ciudad. A partir del 14 de junio, las autoridades sortearán 5 autos a la semana entre todos los mayores de 18 años que reciban el primer componente de alguna de las vacunas anti-COVID disponibles. Notarán, que como todo político, comienza a cubrirse de la efectividad de la vacuna y le echa centralmente la culpa a la población del aumento de casos. Sí, otros que preparan medidas de confinamiento y toque de queda como los alcaldes diamante del mundo. A continuación les brindamos el informe sobre el particular de RT. Vamos a las imágenes. Autoridades sanitarias de la capital rusa y la provincia de Moscú han anunciado la vacunación obligatoria de al menos el 60% de los empleados de varios sectores como el comercio, la hostelería, la educación, entre otros. Este paso se da después de que la situación epidemiológica haya empeorado significativamente en el país en las últimas semanas. Carlos Fernández nos amplía la información. Estamos entonces ante la confirmación de una noticia con la que se especulaba desde hace algún tiempo, ¿no? La situación epidemiológica en la capital de Rusia ha empeorado y por eso las autoridades han decidido implementar la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus. En las últimas 24 horas en el país han habido confirmados ya más de 13.000 casos, de ellos 5.782 en Moscú, en la capital del país, y por eso desde el Departamento de Salud han decidido que un 60% de las personas que trabajan en comercio y servicios tienen que estar vacunados obligatoriamente. Para esto hay ciertos plazos. La primera dosis tienen que dársela antes del 15 de julio y la segunda antes del 15 de agosto. Y para controlar esto es que desde el 1 de julio va a ponerse en contacto en aplicación un programa con el que van a poder llevar adelante el control para ver de este porcentaje del 60% que se quiere, cuánto es el que se va alcanzando día a día. Algunos datos más, por ejemplo, hay que decir que la vacunación es obligatoria, pero por supuesto las personas que tienen contraindicaciones médicas no van a estar obligadas a vacunarse. Habló también Sergei Sobyanin, el alcalde de Moscú, del caso de que la vacunación es algo personal, pero por otro lado eso sería en los casos en que las personas puedan, por ejemplo, quedarse en su casa, pero si tienen que salir a trabajar, si tienen que salir a moverse por la ciudad, se convierten ya en un medio de transporte del virus y eso hace que entonces la situación epidemiológica sea difícil de controlar. También digamos que luego del anuncio de Moscú, desde la provincia de Moscú también se han sumado a esta decisión y también en la provincia de Moscú con los mismos términos, con las mismas fechas, van a ser parte de este programa de vacunación obligatoria para las mismas esferas, comercio y también servicios, también por ejemplo correos, restaurantes, la parte de cultura como cines, teatros, toda esa gente va a tener que estar, el 60% de los que trabajan ahí para el 15 de agosto vacunados con 2 dosis. Se le adjudica al padre Mujica la frase donde hay una necesidad, nace un derecho, pero en este sistema capitalista la frase se lee, donde hay una necesidad, nace un negocio. El premier ruso Vladimir Putin ha hecho durante la pandemia de esta última frase, un credo. Los negocios marchan viento en popa con la vacuna, mientras solo el 12% de la población rusa se ha vacunado hasta la fecha. Ahora, Putin quiere ampliar los negocios y siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, ofrecerá pronto una vacunación para ricos del mundo que se quieran, como dice Alberto Fernández, adelantar en la fila. Sí, Rusia ofrecerá vacunación de pago a los más recalcitrantes especímenes del mundo que quieran una vacunación VIP. Obviamente, un negocio en nuestro país para muchos que no quieren pasar por la rosada y prefieren invertir unos pesos en sentirse privilegiados. Mejor cuéntelo usted, Vladimir. Кроме того, прошу правительство, регионы, бизнес совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции.
Много таких специалистов занято у нас в строительстве, торговле, сфере услуг и жилищно-коммунальном хозяйстве. Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок. En cada país del mundo, como hemos visto, los políticos sirven a los intereses de los que tienen dinero para pagar lo que sea, y la pandemia no es una excepción a esta sacrosanta política. Y así terminamos este recorrido por el mundo del COVID, contándoles sintéticamente los hechos más sobresalientes de las campañas preventivas en algunos países del mundo que se destacaron de diversas maneras. Al menos hemos podido mostrar un par de buenas noticias y otro par de mentiras que se repiten en todo nuestro ancho y ajeno mundo. Estaremos volviendo con mucha información, ya del ámbito nacional, de cómo se desarrolla esta pandemia en el país, y de cómo enmascaran en medidas preventivas a la violencia institucional y la aplicación de feroces ajustes. Aparte del hecho de que es evidente que toda la campaña del COVID es para los que nos gobiernan, una campaña proselitista por otros medios. Seguiremos mostrando lo que los medios de la falsa grieta niegan u ocultan. No se vayan.